¿Tú cómo describes la adenomiosis? ¿O tú cómo describes la cognición de los miomas? No, yo digo esto, yo digo lo otro. Pues aquí cada uno está, pues sí, más o menos lo mismo, pero no es exactamente igual. Entonces, bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo y vamos a decirle a la gente, pues, cómo pensamos nosotros, cómo piensa este grupo, que debería de describirse lo que se ve en la patología miometrial. De entrada, una de las críticas que recibió este consenso es que está pensado básicamente para 3 patologías. Esa es la realidad. Está pensado para el mioma, está pensado para la adenomiosis y está pensado para el sarcoma. Pero no está pensado para el ismocele, que es una lesión de pared uterina. No está pensado para las malformaciones congénitas de útero. No está pensado para otro tipo de lesiones. Bueno, podemos decir los STUB, que me viene a la cabeza, pero eso sí podríamos meterlo en el paquete, en el saco de los seguros. En todo caso, este documento de consenso se publica en el 2015. ¿Vale? Hemos visto IOTA 2000, IETA 2010, MUSA 2015. ¿Vale? Y lo primero que centran es cómo hay que medir. Pues hay que medir cogiendo el plano sagital, medir el diámetro longitud de la cavidad uterina, el diámetro anteroposterior, el diámetro transverso o el diámetro total. Y dice cervix por un lado, cuerpo por otro y fondo uterino por otro. ¿Vale? O sea, IOTA no recomienda medir de aquí a aquí. De aquí a aquí, sí. ¿Esta medida sirve para algo? Yo creo que no. O por lo menos no he visto que tenga mucha utilidad en la clínica, pero IOTA lo recomienda. ¿Vale? Estas serían las medidas. Lo que sí que yo estoy de acuerdo con IOTA es que hay que medir el cervix y el cuerpo uterino, ¿vale? El diámetro transverso y el diámetro anteroposterior. El cálculo del volumen, pues recomienda medir el volumen uterino utilizando la fórmula del elipsoide prolato. Mi opinión, el útero no tiene una forma de elipsoide prolato. El elipsoide prolato es una estructura elipsoidea y el útero tiene una forma de pera normalmente. Por lo tanto, realmente no es una estructura que geométricamente hablando se parezca a una elipsoide prolato. El BOCA que hemos visto antes, en 3D, sí nos permite ajustarnos mejor a la realidad geométrica del útero. ¿Vale? Pero bueno, IOTA dice que hay que medirlo con el volumen, porque no todo el mundo tiene 3D, o sea, la fórmula del elipsoide prolato que está de aquí, no todo el mundo tiene 3D, y entonces, bueno, pues ya está. Lo siguiente que nos dice del útero es que hay que describir su contorno, si es regular o lobular. No irregular. No irregular. Lobular. El contorno tiene lobulaciones. Esto sería un contorno regular y esto sería un contorno lobular. ¿Ok? Por tanto, importante. Eso no quiere decir que en el contorno regular puede haber lesiones miometriales, puede haber asimetría de paredes, puede haber un engrosamiento de todas las paredes, un útero globuloso. Lo que nos dice el lobulado es que tiene lobulaciones, que hay. Es que a mí me sale siempre la palabra irregularidades. Ellos no emplean la palabra irregular. Las paredes simétricas o asimétricas. MUSA dice que hay que medir las paredes en el diámetro anterior y el diámetro posterior, diámetro anterior, diámetro posterior, y si la ratio, si esta pared o esta pared, la ratio sale mayor o menor de 1, eso es asimétrico. Yo soy radicalmente contrario a ese concepto. Radicalmente contrario. ¿Vale? Creo que eso es un error de MUSA. ¿Por qué creo que es un error de MUSA? Porque con esa definición, ¿cuál sería el útero regular? El único cuya pared anterior y posterior sea exactamente la misma.
cosa que no ocurre en la realidad. ¿Vale? De hecho, no me acuerdo si lo tengo aquí, pero hicimos un estudio que publicamos hace un par de años en donde establecimos los centiles. Cogimos 500 úteros con volumen 3D, úteros que no tenían adenomiosis, que no tenían miomas, que no tenían malformaciones congénitas de útero, ¿vale? Y sobre el plano longitudinal, en un punto concreto, pues nosotros cogimos, ¿dónde mides? ¿Tú dónde mides? ¿Dónde mides? ¿A qué altura? ¿Mides aquí? ¿Mides aquí? ¿Mides aquí? ¿A qué altura? Nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros cogemos, lo voy a poner mejor aquí. Nosotros cogemos este plano sagital, vemos aquí donde acaba la cavidad uterina, ¿vale? Trazamos un centímetro y a esta altura medimos anterior y posterior. Para tener unos criterios concretos, exactos, que todo el mundo mida en el mismo sitio, ¿vale? Y cuando hicimos esas medidas, obteníamos una ratio. En cada caso, cada útero tenía una ratio para el anterior y para el posterior. E hicimos una distribución centilar. Como hacemos, a ver, ¿a qué se le llama? ¿Ustedes cuando consideran que la arteria uterina, el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical en un feto está alterado? ¿Cuándo está? ¿Por encima de dónde? Percentil 95. ¿Vale? ¿Cuándo consideran que la translucencia nucal está incrementada? Cuando está por encima del percentil 95. Pues aquí hicimos lo mismo. Lo que hicimos fue definir los centiles para establecer cuál era el rango, asumiendo que entre el percentil 5 y el percentil 95 se debía considerar lo normal, siguiendo los criterios que utilizamos en medicina en general, y todo lo que quede por debajo del percentil 5 o por encima del percentil 95 sería lo anormal, en 500 úteros. Y en el percentil 5, ¿dónde estaba? Cuando la ratio era de 0.64. Y el percentil 95, ¿dónde estaba? Cuando la ratio era por encima de 1.45. Por lo tanto, para mi criterio, nosotros hablamos de asimetría miometrial cuando la ratio del diámetro de la pared anterior y de la pared posterior está por debajo de 0.64 o por encima de 1.45. Y a eso lo llamamos útero asimétrico. ¿Vale? Pero no 0,9 o 1,1. Porque de hecho para Musa 0.99 sería un útero asimétrico. Y 1,01 sería un útero asimétrico. A poco que entendamos que la variación interobservador también se da, entendremos que no es un criterio muy óptimo. Pero es como está en Musa. Vale. Luego hemos hablado del contorno del útero, hemos hablado de la simetría de paredes y ahora hablamos de la ecogenicidad. Establecen una ecogenicidad homogénea o heterogénea, áreas de mayor o menor densidad dentro del espesor endometrial. Las áreas quísticas son otras cosas, los islotes ecogénicos son otras cosas. Ecogenicidad homogénea del endometrio, del miometrio o heterogéneo. Entienden que aquí hay un componente de subjetividad bastante importante, ¿sí o no? Vale, lo cual también hace criticable. O sea, tú a qué, si yo preguntara aquí, bueno, porque estas imágenes a lo mejor son bastante representativas, pero ¿aquí hay homogeneidad o no? No. Ah. Sin embargo, aquí y aquí, sí. ¿Vale? Me van entendiendo porque soy crítico. Y luego ya nos vamos a las lesiones miometriales, lo que se vea en el espesor de la pared miometrial. Y cuando vemos lesiones tenemos que definir los márgenes, bien definido o mal definido. El número, ¿dónde están? O sea, cuántas son. La localización, en pared anterior, posterior, en fondo, lateral, derecha o izquierda o en su conjunto. La ubicación en relación a la cavidad y a la seosa. Y por supuesto el tamaño midiendo los 3 diámetros. Entonces, lesión única,
y medir la distancia gaseosa, la cavidad, ¿vale? Esta lesión tiene una ecogenicidad. ¿Esta lesión está bien delimitada o mal delimitada? Bien delimitada. ¿Y esto de aquí? Mal. Mal delimitado. Los límites aquí no se ven bien, aquí sí. Por lo tanto, lesión bien definida, mal definida. Localización, la FIGO. Lo que propone Musa, lo que Munro dijo en el 2011. Y propone seguir. Margen libre a la cavidad uterina o a la serosa. ¿Vale? Tengo aquí un pequeño miomita, mido la distancia aquí, mido la distancia aquí. ¿Eso sirve para algo? Bueno, algunos histeroscopistas cuando tienen un mioma submucoso te dicen, oye, dime el margen de seguridad. En mi centro no se emplea, por lo tanto yo no lo pido, porque los histeroscopistas no te lo piden, a mí me da igual. ¿De acuerdo? No lo piden. Pero en aquellos centros donde se pidiera, los histeroscopistas, los cirujanos histeroscopistas te lo pidieran, pues lo tendrías que. Penetración de las lesiones mal definidas, ya te lo dice aquí. Esto solamente para investigación, porque ni nosotros mismos sabemos muy bien lo que queremos decir. Ecogenicidad de las lesiones. De las lesiones bien definidas. Homogéneo, hipo, iso o hiper o heterogéneo, con o sin áreas quísticas. ¿Vale? ¿Esto sirve para algo? Pues no lo sé. El borde, hipoecogénico o hiperecogénico. La forma, redonda o no redonda, ovoide, lobulada o irregular. Troncaza. Es que estoy viendo 7 miomas. ¿Para cada uno de ellos tengo que decir todo esto? Sí, o cómprate un par de toners para la impresora, porque vas a tener que escribir informes bastante largos. ¿Vale? ¿Entienden por qué estoy un poquito crítico? Vale. Sombra acústica, porque seguimos, sombra acústica. Borde, ¿vale? Tangenciales, internas, total, en abanico, ¿vale? La diferencia entre las lesiones internas, que en abanico, muchas veces las lesiones que vienen de la interfase mioendometrial, que es distinto que surjan de la propia lesión. ¿De acuerdo? Y claro, si hay alguna área quística, tendremos una sombra tangencial y un refuerzo. Y eso también hay que describirlo en teoría para cada una de las lesiones que ustedes vieron. Miometría, asimetría miometrial, sombras en abanico, áreas quísticas miometriales. Seguimos. ¿Cuántas hay? 18. Ahora tengo que ver cada una de ellas, cuánto mide cada una de ellas, cómo es la cogenicidad de cada una de ellas, si el borde hiperecogénico está presente o ausente en cada una de ellas, y si veo islotes hiperecogénicos, pues hombre, me lo pone un poquito más fácil. Solo tengo que decir si están presentes o ausentes, el tamaño, el número y si el borde es regular o irregular. Listo, 5 miomas, 6 áreas quísticas, 4 lesiones hiperecogénicas. Así, informe, así de nuevo. Áreas quísticas de borde hiperecogénico, de borde irregular, islotes ecogénicos, puntos hiperecogénicos, ¿vale? Pues todo eso habría que describirlo en el músculo. Perdón. Aquí tendríamos una área quística de borde hiperecogénico, aquí tendríamos un islote ecogénico, aquí tendríamos una área mal definida, esto es el endometrio, esto no es endometrio. Digitaciones de la unión mioendometrial. Aquí es muy sutil para verlo. Esto se ve un poquito mejor. Eso se vincula a adenomiosis. Vale. Unión mioendometrial. Se ve en 2D, pero se ve mucho mejor en 3D, especialmente si utilizamos el contraste. Vamos a describir la unión mioendometrial.
Ya llevamos 5 miomas, 8 áreas quísticas, 4 hilos pericogénicos y ahora vamos a ver la unión miocénica. Regular, irregular, interrumpida, no visible, no valorada. Localización anterior, posterior, fondo lateral de alguna de estas. La zona interrumpida, lo mismo. Área quística, hilo pericogénico, mídeme donde lo ves de máximo y donde lo ves de mínimo. Repórtame la diferencia y la ratio. Lo dicho. La secretaria te mira y dice, ¿todo esto no te lo entiendes? Aquí tendríamos ejemplo de lineal, lineal, irregular, irregular, interrumpida, no valorable. ¿Vale? Interrumpida. Por aquí, ¿dónde está en el corte sagital, el corte transverso? Lo bueno que tiene es que ya se han dado cuenta de que esto es demasiado y has dicho, olvídalo, no. Y finalmente la vascularización del miometrio en su conjunto o de la lesión si la vemos. Vascularización uniforme no uniforme, de la lesión circunferencial, intralesional, ambos translesional. Uniforme, no uniforme, circular, translesional, o sea, perdón, intralesional, translesional. ¿Vale? Esto sería circunferencial, intralesional. Uniforme, no uniforme. Translesional. Y dice, bueno, como esto es demasiado, bueno, por lo menos tendríais que describir esto. Pero bueno, bien, perfecto, todo esto está muy bien si tengo una sola lesión. Como tenga varias, aquí escribo una novela. Y mi colega, cuando reciba el informe, va a decir, no me voy. Pero además, el problema que tiene Musa, por eso tienen un problema, es que claro, son tantas las descripciones que tiene que cuando hacen el análisis de reproducibilidad interobservador, pues los índices kappa son muy pobres. Ahí mucho que describir y poco reproducible. Yo veo una cosa, tú ves otra. ¿Tú qué dices aquí? ¿Heterogéneo? No, yo digo pues yo veo. Área crítica, yo digo aquí, ¿cuántas ves? 3, yo 8. Tú, pilotos ecogénicos, ¿ves? No, yo no veo pues yo veo 3. Sombra acústica, para mí que esto es tangencial, para mí es en abanico. Por lo tanto, mala reproducibilidad. Entonces, yéndonos a la endometriosis, a la adenomiosis, de lo cual hablaremos también mañana seguramente, y viendo la complejidad del tema, y el año pasado el grupo Musa dijo, mira, para pensar en la adenomiosis, áreas críticas, islotes ecogénicos o digitaciones de la unión mioendometrial. Signos directos. Si vemos esto, adenomiosis. Signos indirectos, asimetría, sombra en abanico, útero globuloso, zona de unión interrumpida o irregular, ya no hace falta medir, olvídense de medir. Hombre, si veo esto, estos son signos indirectos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir signo indirecto? Hombre, que no te permite, si ves uno de ellos, decir que allá hay una adenomiosis. Si ves varios de ellos, pero varios ¿cuántos son? 2 o 5, aquí hay 6. Bueno, lo tenemos que ver. Bueno, pues está por ver si efectivamente con un único criterio tendríamos diagnósticos, rendimiento diagnóstico adecuado, o cuántos criterios indirectos tendríamos que tener para pensar o describir que ahí hay una adenomiosis. ¿Vale? Y nada más.